manera de introducción, simplemente quisiera que podamos meditar juntos en lo que es la atmósfera, en lo que es una atmósfera para cada uno de nosotros. Cuando en el colegio hablamos de atmósfera, identificamos toda esa masa gaseosa que rodea a la Tierra, la posibilidad que tenemos allí nosotros de tener nuestros procesos respiratorios, absorbiendo oxígeno, soltando anhídrido de carbono, pero más allá de esos detalles, la explicación de lo que es una atmósfera no deja de ser algo que rodea, algo externo, algo donde estamos. Podríamos llevarlo a lo espiritual, podemos llevarlo a nuestro pensamiento, a nuestro lado almático, a lo físico. Y la idea es que mucho de eso tiene que ver con los lugares que habitamos, donde estamos, donde nos movemos. La atmósfera modifica a lo que hay dentro, generalmente lo influye. Y hablándolo en lo espiritual, somos influidos. Por eso es que uno puede notar con ejemplos muy claros, ¿no? ¿Cuántos saludaron a alguien y tuvo discernimiento de que ese día comió milanesa? Sí, ¿no? Uno percibe, ¿no? Dice, pero te bañaste con el sartén, hermano. Pero a veces la cocina es chica o a veces uno le manda fuego. Yo generalmente, a mí me gusta, no vamos a hablar de cómo nos gustan las milanesas, pero a mí me gustan las milanesas bien cocidas. Entonces se consume mucho aceite, por lo tanto hay mucho humo. La cocina parece Londres cuando hago milanesas yo. Y claro, después yo salgo y me dice, estaban buenas las milanesas, a 4 cuadras de mi casa. Entonces lo que tengo que entender es que la atmósfera hace algo en mí. Y así en cualquier parte, tu trabajo. Yo hoy contaba que yo tenía una fábrica de piletas, era plastiquero. Y los plastiqueros estamos todos llenos de manchas azules por el yelco de las piletas azules o manchas grises. Entonces la ropa siempre está manchada de los mismos colores. Y cuando yo veo a otro plastiquero, lo identifico enseguida por la manera en que su ropa está manchada. Cuando vemos un mecánico, inmediatamente, los mecánicos ahora están más pitucos, usan otras pilchas. Los mecánicos de antes, así, chorreaban grasa. Pero uno veía al mecánico, ¿no? Y tenía el mismo grafa azul de 1964 y lo seguía usando y cómo le duró. Pero la verdad es que siempre identificamos un oficio, un panadero generalmente, los que están en el horno, en la cocina, visten de blanco en el rubro gastronómico. Y a veces en la atmósfera donde están, es notorio percibir que hay aromas, que hay manchas, que hay cosas que identifican. Ahora, en lo espiritual pasa lo mismo. En lo espiritual, de alguna manera, somos lo que nos pasó donde habitamos, donde transitamos nuestros días. Lo que pasó en la atmósfera cuando éramos muy pequeños marca desde la infancia nuestro perfil. Lo que pasa en nuestra adolescencia, lo que pasa en nuestra juventud, lo que pasa aún en la actualidad, en la atmósfera que estoy. Aunque yo la disimule, aunque yo la cuente cambiada, aunque yo esté deseoso de que nadie perciba cuánto sufro, cuánto me duele, qué feo es. Lo que la atmósfera genera en mí es notorio para aquellos que están alrededor mío. Y entonces la idea es que hoy podamos meditar. ¿Qué está haciendo la atmósfera que me rodea conmigo? Si escogí bien la atmósfera, si la condiciono o la elevo o la purifico o simplemente me dejo llevar por la situación. Cuando pensé en este tema, la verdad es que se me fue de tema. Y es una prédica muy larga y hoy prediqué por la mañana 4 horas y los hermanos estuvieron contentísimos. Y ahora a la tarde, media hora quedó solo. Pero predicamos una parte y vamos a darle continuidad, lo vamos a hacer en 2 o 3 partes, pero la idea es que podamos seguir meditando en este tema. Y la idea es que podamos comenzar preguntándonos qué son las atmósferas en cuanto a lo espiritual. Y por supuesto, ¿por qué son tan importantes? Y si son tan importantes, ¿por qué no hablamos mucho de esto? Hay muchas cosas de las que no se habla en la iglesia. En la iglesia generalmente, y hablo de la iglesia de Jesucristo, no estoy hablando de esta congregación o la de algún vecino. Yo lo que estoy diciendo es que en la iglesia de Jesucristo hablamos mucho de promesa.
Hablamos mucho de lo que Dios puede llegar a hacer y nos gozamos en aquello y ponemos a funcionar la fe y lo adoramos y buscamos hasta de transitar nuestros días con la sonrisa por lo que viene, disfrutando aquello que va a llegar. Pero a veces no estamos parados en el mejor lugar. A veces sería mucho más sencillo determinar dónde estoy parado, con quién estoy parado, con qué me estoy rodeando, qué estoy absorbiendo. Y quizás con autoridad del cielo pueda despegarme de todo aquello que no corresponde para sí ser alcanzado, impregnado por aquello que Dios tiene para mi vida. Las atmósferas espirituales no dejan de ser fuerzas celestiales, invisibles, que influyen en el mundo físico. Pueden ser divinas o impías. Y afectan mi vida, afectan mi estado de ánimo. No más de una vez nosotros estando en Cristo y todo nos hemos encontrado con que este día es un bajón. Es igual que el de ayer, tiene lo mismo, no me pasa nada diferente, pero este día es un bajón. Y otro día tampoco ha cambiado nada, pero este día es una bendición. Los cultos son diferentes, las reuniones son diferentes. Los cultos de la tarde son mucho más lindos que los de la mañana. La gente es más espiritual a la tarde. Le dije lo mismo a lo de la mañana, todos decían, amén. Pero de verdad es que tiene que ver esto. Yo no quiero entrar en la profundidad de la palabra, pero si apelamos solamente a dichos sencillos, tu mamá, tu papá, un hermano mayor, alguien mayor, un referente, en algún momento habrá soltado frases como, dime con quién andas y te diré. Mira lo que está así, ¿con quién andas? Y entonces nosotros podemos determinar que una atmósfera me puede afectar en el estado de ánimo, en las acciones. ¿No notaste que según en el lugar que te estés moviendo reaccionás de diferentes maneras por exactamente lo mismo? Llévalo a otro contexto, a cuando eras más jovencito, a cuando eras chiquito. Y alguien venía y te decía, bobo. Yo decía, ¿y qué? Y estabas con la chichi que te gusta. Y estabas en una donde querías lucir de otra manera. Y te decían, bobo, ¿y qué? ¿Bobo a quién? Y ya querías arrancar, ¿no? La atmósfera te condiciona en tus reacciones, en la manera que te parás en la vida. Y así lo podemos llevar a situaciones que están unidas a tus complejos, a tus limitaciones. Y cuando está esa persona que vos sentís que te supera en algunas cosas, que vos sentís nada más eso, actuás en busca de equiparar eso. Querés de alguna manera que se genere un nivel de justicia. Y a lo mejor no es a lo que Dios te llamó. Incluso el clima espiritual modifica. ¿Cuántos de nosotros entramos a la casa de un cristiano y dijimos, wow, qué linda atmósfera que hay en esa casa? ¿Y cuántos fuimos a la casa de otra persona y ni pudimos entrar porque justo se clavó un cuchillo en la puerta? Pero la primera vez que fui a la de la tía Amelia, me acuerdo. Zulma tiene cada tía. Yo era muy amigo de los primos de ella. Y la primera vez, justo escucho así, lejos, ¿no? Después más cerca. Y abro la puerta y la veo a la tía. Así. Y cierro la puerta, ¡pum! Se me clava en la puerta. Abro así, saco el cuchillo, le digo, ¿es suyo? Y me dice, no, estaba discutiendo con Juancito, el Juancito es el hijo. Y la verdad es que la atmósfera cambia. Yo ya no estaba, ya me ponía contra la pared, me relojeaba que no haya armas cerca, pero son momentos, son lugares diferentes. Y hay otros lugares, había otro tío, el tío Nemi, que contaba historias, un ancianito. Y yo iba y él empezaba a fluir y contaba. No sé si era verdad.
pero eran de lindas las historias que me contaba. Y me motivaba. Y me decía, cuando yo era joven como vos, y hacía esto, hacía lo otro, ¿cómo no lo vas a hacer vos? Y vos podés más que eso. Y yo entraba así a lo de enemigo y salía así, porque la atmósfera y los que habitan esa atmósfera generan cosas en uno. Y la idea es que nosotros podamos entender que hay dos tipos de atmósfera, la divina y las atmósferas impías. Tengo que determinarme cuál es la que me está afectando, dónde estoy transitando y, por supuesto, tomar decisiones. Ese clima espiritual que genera un grupo, una persona. No me digas que vos actuás siempre igual. A veces cuando esa persona te está mirando nada más, cuando esa persona está controlando cómo manejas tu vida, cómo tomas las decisiones, qué es lo que haces, con esa persona de testigo, observándote, ya te moves de una manera diferente. Esa persona cambia las atmósferas para tu vida. Algunos para bien, potenciados para hacer cosas, y otros simplemente creyendo que no lo van a lograr. Así que una persona puede cambiar, una familia puede cambiar. Mi estado de ánimo, mi forma de actuar, mis decisiones. Inclusive, y ya hablando desde lo espiritual, hay regiones a las que se le acreditan ciertas actitudes de los habitantes, de los que están en esos lugares. Y hay personas que son capaces de atreverse a cosas que otros no se atreven, a vivir cosas que otros todavía no han vivido. Y hay otros que son quietos, que están estancados. Y todo esto tiene que ver con aquel lugar y cómo está influido. Quizás hoy podamos salir de este lugar renovando nuestro entendimiento para poder filtrar, a ver si todavía alguno de esos milagros que están en camino y todavía no llegan, a ver si todavía el cumplimiento de esas promesas que todavía no se efectuaron no tienen que ver con la atmósfera donde yo estoy posicionado. Una atmósfera negativa, una atmósfera de fe limitada, una atmósfera que no me deja alcanzar todo lo que Dios tiene para mi vida. Quizás hoy sea el día donde seamos ministrados, fortalecidos y bendecidos en el Señor. Efesios 6, versículo 12. Pablo escribe, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Ahí está la lucha. Ahí es donde quizás físicamente alguien es instrumento, quizás físicamente alguien es usado para herirme, para lastimarme, para despertar en mí odio, envidia, competencia, para despertar diferentes situaciones en mi vida. Pero quien está en el fondo de todo esto es el enemigo común que todos tenemos, que es Satanás, que vino y tiene un único propósito, que es el de robar, matar y destruir. Nosotros somos aquellos que estamos del lado del que venció y en su nombre somos más que vencedores, más que vencedores. Yo te diría que le pegue fuerte en la espalda al de al lado para que lo diga, pero invítalo, tocale el hombro con suavidad y decirle, somos más que vencedores. No te cree nadie, así que vamos un poquito más con énfasis ahora. Somos más que vencedores. Ay, aleluya, ahora sí es una iglesia vencedora, gloria a Dios. Así que entendemos que con el Señor de nuestro lado estamos en esa condición. Pero cuando cambiamos de atmósfera, cuando salimos de ese lugar, ¿cuántas veces pasa que alguien dice, mientras que me movía con estos amigos, congregaba, leía la palabra, jugábamos algunos juegos bíblicos, hacíamos cosas, tuve una revelación, una profundidad en el conocimiento, me hizo tan bien, fui sanado, me libré de los complejos, las ataduras, pero me empecé a juntar con... Y después se prendía tal y ya empezamos. ¿Cómo va a pintar de gris la pared de una iglesia? Sí, la verdad que qué mal gusto. Y el otro opinaba de allá atrás. Y encima lo pintaron hace mucho. Y ese mismo decía, ¿y el portero cómo te parecía? Y lo de la mesa.
Y el de la ofrenda me pegó en el pecho con el alfolí para que dé algo. Y empezás a hablar y terminás hablando pavada de lo que no tenés que hablar. Esa atmósfera te lleva a que te sueltes. Todos opinan. Y va a la vuelta y cada uno va opinando algo. Y ahí no está vos, no aguantás más. Y no sabés lo que había en el baño. Decís vos, algo querés contar. Entonces, lo que tenemos que hacer es apartarnos de esas atmósferas en el nombre de Jesús. Porque hay huestes espirituales de maldad en esos lugares, en esas regiones que son celestiales. Entendemos que de allí salimos en victoria solo en Jesucristo. Pablo nos recuerda que el mundo físico solo es una parte de la historia. Hay fuerzas invisibles en juego. Para tener éxito en esta guerra espiritual, nosotros necesitamos discernir lo que está sucediendo, lo que está pasando a nuestro alrededor y resistir cualquier ataque demoníaco. Pero como iglesia hemos tomado la costumbre de decir: Padre justiciero, bendecí el pan y el puchero. Y ya oré por la provisión, por la comida. Y algunas veces decimos: ay, me empecé a perseguir, sentí un ruido, entré a esta habitación y sentí como un escalofrío. La sangre de Cristo tiene poder. Y esa es tu vida de oración. Y la idea es que tenemos que ir en busca, tenemos que discernir para no solamente habitar en la atmósfera correcta, sino para ser ministros que guíen a otros a estar en la atmósfera correcta en el nombre de Jesús. Pablo entonces nos recuerda que en este mundo físico no se trata solamente de lo que yo veo, lo que yo compruebo con mis sentidos. Se trata también de una intervención desde lo espiritual. Y tengo que estar atento a eso. Hay atmósferas, como dijimos al principio, que son divinas y otras que son impías. La Escritura nos dice que donde está el Espíritu, ¿dónde está quién? El Espíritu del Señor, hay libertad. No todos los ambientes son malos. También existen entonces estos ambientes piadosos y en estos espacios reside la verdad del Señor. Ahora, la presencia del Señor, ¿a qué se debe? La Biblia dice: donde están 2 o 3 en su nombre. Entonces, somos nosotros los que lo generamos, somos nosotros los que clamamos, los que pedimos: hacete presente, gobernar en este ambiente, tener el control de esta atmósfera, llenar mi casa de tu gloria, llenar mi negocio de tu gloria, llenar mi trabajo, llenar mis labios, llenar mi vida, que se llene mi trabajo, que se llene mi barrio, que se llene mi nación y que venga ese avivamiento del que hablaba Zulma hoy cuando abría la palabra, en el nombre de Jesús. Pero le creemos a Dios que con Dios es suficiente. Con Dios es suficiente. ¿Cómo podemos reconocer nosotros entonces una atmósfera? Dijimos claramente que alguna vez entramos en un lugar y sabemos qué se cocinó, qué pasó, qué hay. Y la idea es que cuando vamos un poquito más finito podemos descubrir muchas más cosas que esta y descubrir qué es lo que está sucediendo en esa atmósfera, en ese lugar. No solamente para apartarnos y ser libres, sino para interceder, para orar y para pedir que el Señor revele y traiga luz a aquel que está habitando en esa atmósfera que puede ser contraria. ¿Alguna vez nosotros entramos a la casa de alguien y sentimos paz? ¿Nos pasó? Sí, y generalmente hay testimonio cuando alguien viene a tu casa o cuando vas vos a la casa de alguien y sentís esa paz, esa presencia de Dios y decís: qué lindo lo que hay en esta casa, qué lindo lo que está sucediendo aquí. Esa atmósfera está llena de la gloria de Dios. En la iglesia muchas veces alguien entra y dice: no sé, sentí algo diferente. Yo todavía no puedo entender qué es lo que pasa. No entiendo bien cómo es esto de Jesucristo, cómo es esto de entregarle en mi corazón. Lo que sí sé es que yo vine afligido, cargado, vine con muchos problemas, pero al entrar, nada más que al entrar, sentí que estaba cambiando de atmósfera. Sentí paz, sentí gozo, sentí esa libertad que hacía mucho no sentía. Y creo que nosotros somos los encargados y deberíamos ser los encargados de hacer correr esta misma atmósfera un poco más allá de los límites de la iglesia. Gracias. Un poco más allá de los límites de la iglesia. Aleluya. En esta atmósfera entonces el Señor nos rodea, nos refresca, pero hay
otras atmósferas, las atmósferas impías, que están habitadas por lo demoníaco. Y allí empieza otro problema de la iglesia de estos tiempos, que no quiere guerra espiritual. Y quiero decirte que sin guerra espiritual no hay victoria. Que la guerra espiritual la haga Anacondia, la haga un evangelista, ya. Que un apóstol tire aceite del avión cuando pasa. Pero, ¿y los bichos que te rodean a vos? ¿Y los demonios que persiguen tu familia generación en generación? ¿Y los que están instalados en tu barrio? ¿Y los que tienen autoridad que les fue dada por el fundador de los terrenos donde vos vivís? Aunque le hayas comprado legalmente la casa, aunque hayas hecho... ¿Qué sabés lo que tenía el albañil en su corazón cuando pegaba piedras sobre piedras y cada una de esas piedras no está maldecida? Y eso de la única manera que se rompe es en el nombre de Jesús. Y vos tenés que percibir, Señor, a dónde apunto mi oración, a dónde tengo que llevar mi clamor y empezar a decretar y a confesar que la libertad divina que el Señor nos ha soltado también es en mi habitación, en mi placar, en esa ropa que está maldecida, en todo aquello que quiera levantarse en contra mía. Tengo victoria en el nombre de Jesús. Aleluya. Así que la idea es que transformemos nuestros ambientes, que podamos estar pensando, que pudiéramos estar habitando inconsciente, pero también puede ser que conscientemente alguno habite. La iglesia de hoy en día parecería que se da algún permisito por el asunto mismo de la gracia. Cuando se trata de hablar de pecado, la iglesia prefiere darle un poco más de énfasis a la gracia para cuidar el corazoncito de algún débil. Pero junto con esto estamos afectando a alguien que tiene la inquietud de fortalecerse y de ir por más. Y entonces la idea es que sí hay gracia, sí tenemos un Dios de misericordia y nos gozamos en eso. Pero no por eso yo voy a transitar mi vida dependiendo de la gracia y de la misericordia. Yo fui convocado por el Señor, he nacido de nuevo y estoy desarrollándome, voy rumbo a una estatura, tengo que madurar, tengo que crecer y tengo que alejarme de esa necesidad de gracia y misericordia que tiene el que recién llega a Cristo. 20 años de cristiano, pidiéndole al Señor que tenga misericordia por cada uno de mis mismos pecados de hace 20 años, implica que yo no crecí o que yo no recibí a Cristo. Por lo tanto, tengo que ir por esa madurez en el nombre de Jesús. Así que esas áreas llenas de emisiones negativas a nuestro alrededor, si quiere, podemos imaginarnos un lugar donde llega la frecuencia de una radio. Y continuamente esa radio soltando factores contaminantes y nosotros oyendo distraídamente, pero siendo de alguna manera alcanzados, afectados. ¿Cuántos se durmieron con la tele prendida alguna vez? Como ahora, ¿eh? Pero no, a mí me pasa. A mí me gusta el UFC y entonces me duermo mirando UFC. Y entonces como a las 4 de la mañana, ¿qué estoy haciendo? Y Zulma del otro lado también. Y entonces, pero porque estoy dormido, pero estoy escuchando cómo hizo, cómo lo tiene, qué le agarró, de dónde lo tiene, bueno, todo lo que puede pasar. Pero la idea es que entiendo que también pudiera estar mirando una película donde hay voces macabras, donde pasan cosas. A veces me dormí mirando algo muy sencillito y luego aparece una película ultra demoníaca donde pasan cosas feas y todo eso lo estoy escuchando. Y no sé si lo sueño o si lo escucho o qué me pasa. Y esa atmósfera podría llegar a influirme. Soy yo el dueño y el que tiene la capacidad de acomodar esa atmósfera en el nombre de Jesús. Apagando la tele, confesando la victoria de Cristo, estableciendo el poder de Dios sobre nuestras vidas. Es importante, por sobre todo, reconocer, y esa es otra de las cosas en que como iglesia muchas veces somos falibles. Y cuando yo hablo de como iglesia, hablo de primera responsabilidad del pastor. A veces nosotros
como pastores ponemos piloto automático y funcionamos de determinada manera. Y nos olvidamos de ejercitar algo tan básico y a la vez tan fuerte e importante como el discernimiento espiritual. Nosotros vamos a alcanzar un mayor discernimiento si empezamos a discernir. Y si no empezás a discernir, no vas a alcanzar nunca mayor discernimiento. A veces va a pasar que alguien dice, discierno, percibo que hay algo, y alguien te va a decir, oh, chocolate por la noticia. Claro que es así. Bueno, no importa, lo importante es que estés alineado. Aún te podés equivocar, como cualquier tipo de ejercicio, pero guiados por el Espíritu Santo, vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a tener el discernimiento que la iglesia de hoy tiene que tener. Tenemos que tener sensibilidad a la atmósfera espiritual. Tenemos que tener, no persecuta, sensibilidad. Saber que algo está pasando, algo me están haciendo. Alguien se levantó en contra del ministerio, alguien se levantó en contra de mi familia. Desde que mi esposa tiene esa amiga, siempre discutimos por lo mismo. Desde que mi esposo va a jugar al padre, está bendecido. Pero siempre vamos a encontrarnos con que pasan cosas y que son señales. Y tenemos la posibilidad de unir esa posibilidad de percibir desde lo espiritual a la comprobación. Y la comprobación afirma nuestra fe. Y nos dice, estamos bien, casé la onda. Ese que venía con tanta, hablándome con un lenguaje Reina Valera, ultra bíblico, resulta que era un brujo de aquello. Mire, cuando nosotros nos mudamos acá, más o menos, en Adrogué, abren una iglesia cerca de la casa de una familia. Y una iglesia chica, con un cartel que tenía un nombre muy largo y nada más, y ahí estaba el pastor y ministraba. Y se percibía que algo raro pasaba. Inclusive la familia dijo, no, ni loco, nosotros preferimos viajar hasta casa de Dios que congregar en ese lugar, porque, no sé, es raro. Y luego, no pasó mucho tiempo, era un pay umbanda que camufló, disimuló el frente del edificio, llevaba adelante la reunión como podía y como le salía, pero su intención era generar una atmósfera nociva, dañina, maligna, que afectaba y que ataba a aquellos que iban a ese lugar. Por lo tanto, debemos estar atentos. No todo lo que tiene una determinada bandera pertenece a ese país. Alguien puede andar con esa bandera y no es de esa nacionalidad. Y así en lo espiritual, alguien puede lucir de una determinada manera. Pero tenemos que discernir qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su intención. A veces percibimos una atmósfera y la verdad es que otras veces no. Muchas veces podemos ser seducidos, engañados. Y tenemos que ir al Señor y pedirle a Dios que nos dé esa capacidad. La precisión con la que vamos a discernir depende de nuestra sensibilidad espiritual. Y para ser sensible, simplemente tengo que exponerme. Tengo que ponerme en juego. Cuando quiero analizar y cuando quiero verificar la condición de alguien, no tengo que poner por encima lo valioso de su amistad, lo valioso de nuestra relación. Porque en la teoría, si hay alguien valioso para mí, ese es Jesús. Y en Jesús puedo revalorizar toda relación. Pero no puedo jugar a dos extremos. Tengo que pedirle a Dios que me auxilie en ese discernimiento. En ese discernimiento. La mayoría de los cristianos ni siquiera practican el discernimiento. No es algo que sea común motivar desde el púlpito. No es algo que en las células se hable mucho.
Casi todos estamos muy ocupados en extender el reino. Casi todos estamos muy ocupados en guardar nuestra propia vida, en caminar en pasos de justicia dentro de lo que podemos, arrepentirnos tantas veces como tengamos que hacerlo, acomodar un poco las plumas y seguir adelante. Pero la idea es que podamos tener discernimiento para de una vez por todas comenzar a actuar preventivamente, para saber de qué se trata este camino, para entonces tomar decisiones justas, apropiadas, que me van a llevar de bendición en bendición. La mayoría de los cristianos entonces no lo practican, simplemente perciben lo que sucede y a veces hasta lo aceptan como propio, como común. A veces hay explicaciones como es momentáneo, ya se le va a pasar. Y la idea es que no se trata de eso. Yo tengo que tomar autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. A veces alguien entiende, pero es propio de esta cultura. Pero yo estoy para romper con las culturas. Yo tengo autoridad misionera en el nombre de Jesús. Y allí donde yo entro, algo tiene que cambiar porque yo estoy puesto para trastornar en el nombre de Jesús. Tengo que ser el que influye y no el influido. Tengo que tener esa autoridad. Si no, estoy devaluando lo que Jesús hizo por mí, lo que Jesús hizo por ellos. Cuando yo acepto lo que habita en esa atmósfera negativa, lo que yo estoy haciendo es determinar que lo que Jesús hizo no es suficiente. Y si no es suficiente para ellos, posiblemente no sea suficiente para mí. Y entonces podemos hoy parar y mirar y determinar que lo que hizo el Señor es suficiente para que yo transite en victoria y vaya con Él por siempre, en el nombre de Jesús. Pero tengo que ver dónde me paro, dónde me muevo. No sé cuál es tu debilidad. No sé cuál es tu problema. Yo le conté más de una vez, como yo salí del mundo y venía de hacer macana, un día llevé una plata que para mí era importante y dije, con esto lo seduzco al pastor. Y me sacó matando con esa ofrenda. Me sacó matando. Y tuve que buscar de darlo donde había necesidad y demás y de otra manera. Y ahora, luego un tiempo más tarde, me pregunta el pastor, y yo ya se lo he contado, me pregunta cómo estoy. Entonces yo ya estaba trabajando bien, había puesto la fábrica, me había empezado a ir bien. Y me dice, ¿y tu vida espiritual cómo está? Y digo, no, bien, bien. Y entonces él entró en detalles y me preguntó sobre cómo me conducía en determinadas áreas. Y en un momento me pregunta por la mentira. Y me dice, ¿estás mintiendo? Y entonces, como yo venía de escuchar toda la vida que un buen vendedor tiene que ser un buen mentiroso, le dije, bueno, no, un poco para vender. Y me exhortó en lengua, en castellano. Y yo pensé que me arruinó el negocio. Y a partir de ahí, pero fíjese cómo el diablo nos engaña. Mi mentira era la pileta se hacía con 70 kilos de resina. Y yo decía, esta pileta tiene más de 75 kilos de resina. Si el tipo no sabe nada, es lo mismo 70 que 70. ¿Para qué mentía? Y la verdad, y así le decía, es la marca de este Yelco, es tal. Y que el tipo no le importaba. El tipo decía, me das garantía 2 años, si se rompe, vos me ayudás. Sí, listo. Ahí era. Y empecé a decir la verdad y empecé a vender más. Y a veces nosotros pensamos que nuestras armas, nuestra manera de actuar, nos va a ayudar y nos va a defender. Tenemos que tomar autoridad y rechazarlo en el nombre de Jesús. Y no aceptar esto como común, como propio, como que esto corresponde, como que esto tiene que ser. Posiblemente si sos adolescente, posiblemente si ya sos joven, estés pensando los relatos de la sexualidad y la forma en que vive algún amigo, alguien que te puede influir, y entras en esa atmósfera. Y ahí empiezan los otros a mostrar la culata de revólver. Esta rayita se llamaba Susi, esta rayita se llamaba Juana, todos son tiros que tiré. Y vos, re virgen,
para la gloria de Dios. Ahora, en ese ambiente vas a ser tentado. En ese ambiente seguramente vas a terminar fracasando el proyecto de Cristo. Un joven entonces que está luchando con pensamientos impuros, se mete en un ambiente cargado de sexualidad y ahora ni siquiera hace falta meterse en un ambiente físico, a través de las redes, a través de las amistades que uno acepta, a través de ser bombardeado con información que no te es necesaria, que no te ayuda para nada, sino que te influye negativamente. Tenemos que tomar autoridad y verificar qué y hasta dónde estamos permitiendo, porque nosotros somos los que permitimos. El diablo sigue trabajando de la misma manera que al comienzo. Llegó, encontró, y le dijo, así que no te dejan ni tocar el árbol. No, que no, solo yo lo puedo tocar y aparte puedo comer. Y dije, a ver, conmigo. De la misma manera. El diablo sigue tentando de la misma forma. Y llega a tu vida y dice, así que vos sos el único hombre de toda la tierra que tiene una sola esposa. Y vos le decís, ¿qué te pasa, diablo? Vas a ver ahora cuánta esposa tengo. No le podía dar de morfar una. Y empiezan los juicios y los embrollos. Vos te crees que son un langa bárbaro. Hiciste infeliz a una mujer, sos infeliz vos, haces infeliz a las próximas generaciones. Y lo mismo pasa del lado de las chicas. Podamos estar atentos a la atmósfera espiritual. Estamos para cambiarla, no para ser afectados. Y somos nosotros los que elegimos en qué atmósfera queremos permanecer. Ni uno de nosotros puede decir, bueno, ¿qué querés en este mundo tan sexualizado, en este mundo donde todo el tiempo sos tentado, las 24 horas? La pregunta inmediata sería, ¿en qué mundo andás, hermano? Esas puertas las abrís vos, esos permisos sos vos quien los concedés. Entonces, la idea es que si yo soy lo que me pasa y soy lo que corresponde a la atmósfera donde estoy, también tengo que entender que yo soy el que ingreso por propia voluntad en esa atmósfera. Tengo que pedirle a Dios el discernimiento para poder interpretar correctamente cuál atmósfera es la correcta. Yo me estoy yendo a extremos. Y estoy diciendo un extremo impúdico, pecaminoso, que me seduce, me atrae, me enreda y me lleva a errar. Y un extremo de santidad, de bendición, de paz. Pero hay lugares excéntricos, donde se parece a este, pero es este. Y en medio de la confusión, la mentira y el error. Escuché hace poco y estuvimos discutiendo en una mesa sobre un pastor violador que salió en un montón de medios. Y mi expresión comenzó diciendo, todo violador comenzó siendo violado. Por lo tanto, lo que nosotros podemos hacer no es meternos en cuántos años le tiene que dar la justicia. Lo que nosotros tenemos que hacer es velar por nuestros niños y velar por nuestros jóvenes para que sean guardados, para que estén libres de todo ataque de Satanás, para que estén en la atmósfera correcta y entonces puedan crecer siendo grandes hombres de Dios. Pero eso lo tengo que llevar a mi familia, a cada día de mi vida. Tengo que ser alguien cuidadoso, tengo que ser responsable y tengo que velar por las próximas generaciones. Tengo que estar atento a todo esto en el nombre de Jesús. Ahora, ese discernimiento siempre me va a llevar a lo mismo. Tengo que verificar cuál es mi condición. Tengo que renunciar a la influencia del enemigo en el área que sea. Todos los que vinieron a la mañana tenían un área débil. Los de la tarde no sé. Algunos tan débil que ni la mano pueden. Pero todos tenemos un área débil. Alguno es calentón, se enoja, el otro escapadiza las manos por cualquier cosa, el otro cualquier cosa lo seduce. El otro escucha una ambulancia y dice, me imagino una enfermera.
cabeza podrida. Entonces, lo que tengo que entender es que según la atmósfera y cómo yo esté contaminado por esa atmósfera, voy a estar atado. Y tengo que discernir para poder despejarme de eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Siempre tengo que verificar. Y otra vez vuelvo al punto. Como iglesia, como familia, como individuos, ¿estás verificando el estado de la atmósfera que te rodea? Después vienen las explicaciones. Sigo en esa atmósfera toda podrida porque me conviene. Sigo en esa atmósfera toda podrida porque no voy a conseguir otro trabajo. Sigo en esa atmósfera donde todos afanan y yo quedo pegado también junto con ellos porque se hace difícil conseguir algo ahora y demás. Y parece que estuviéramos descalificando al Dios que me dio ese trabajo, limitándolo al punto de decir que no me va a dar otro mejor. Si yo soy capaz de verificar y purificar, Dios me va a dar mucho más en el nombre de Jesús. ¿Qué tengo que hacer entonces con el don de discernimiento? Primera de Corintios 12, versículo 10. Dice, a uno le da poder para hacer milagros, a otro la capacidad de profetizar, a alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Dice este mismo texto entonces que Él nos da esa capacidad de discernir. Puntualmente el texto habla de un mensaje. Y a veces el mensaje que corresponde ser escuchado, el mensaje que verdaderamente es bueno para mí, es el que más cuestiono. Me siento más cómodo con un mensaje más suave, un mensaje más adaptado a mi condición. Y si empiezo así, voy a terminar con un mensaje adaptado a mi atmósfera. Y lo que yo tengo que buscar es la atmósfera que establece el Espíritu Santo de Dios. Porque lo leímos, donde está el Espíritu Santo de Dios, allí hay libertad. Dios nos da diferentes dones y la idea es que todo don tiene que ser practicado. Yo tengo que ponerlo a funcionar, tengo que ejercitar. Todo el tiempo ustedes deben estar verificando si el discurso de los que estamos aquí adelante corresponde a la palabra de Dios. Si el Espíritu que está ministrando esta atmósfera es el Espíritu Santo. Nadie puede ofenderse ni cuestionarlos, todo lo contrario, lo vamos a festejar, porque eso nos auxilia a todos. Todos debemos estar de esa manera. Hay gente que en 20 años congregó en 50 iglesias. Y pasó de iglesia en iglesia porque está escuchando solamente lo que le gusta, y cuando escucha algo que no le gusta, que le incomoda la carne, esa atmósfera no es para él y se corre a otra y se corre a otra. Y la gira es eterna y nunca hay crecimiento y nunca hay madurez. Tenemos que decirle al Señor, estoy dispuesto a ser el que cambia atmósferas y no el que es cambiado por las atmósferas, en el nombre de Jesús. El discernimiento, entonces, es un arma indispensable. Hebreos 5, versículo 14, dice, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica, diga conmigo, a fuerza de práctica, están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es una cuestión de práctica. Tengo que poner a funcionar esto. Cada cosa que escucho, me cayó bien lo que escuché. Pero meditalo, pasalo por la palabra, filtralo de tal manera que puedas apropiarte de todo corazón, o que lo puedas rechazar, o que puedas corregir a alguien que puede estar errando, si fuera así.
El ambiente, cuando hablamos de ambiente espiritual, en el original, en el latín, la palabra es ambiente, y esto es lo que rodea, lo que está cercano a nosotros. ¿En qué ambientes estás? ¿Qué cosas hay cercanas a vos? Hay gente que vive lejos de la iglesia y hay gente que vive cerca. Hay gente que sus vecinos, sus amigos, su familia saben muy bien que está en Cristo. Había una película medio cómica cristiana que se llamaba El cristiano de la secreta. Era como un superagente, nadie sabía que era cristiano. Y él disimulaba muy bien su relación con Dios. Donde quiera que estaba, cualquiera lo veía como uno más de todos los que están en la carne. Y la idea no es que andes con un comportamiento de santulón, acusando de pecadores a todos. La idea es que puedas discernir cuando hay algo que no es grato, que no es bueno, que pueda afectarte negativamente. Salir del lugar o quedarte y brillar hasta que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Pero estás para influir y no para ser influenciado. Cuando hablamos de atmósfera, hablamos de un fluido, hablamos de algo que rodea. Podemos hablar del aire, de la atmósfera que rodea la tierra. Podemos hablar de condiciones y circunstancias de carácter físicas, sociales, económicas, espirituales. Hay diferentes atmósferas que van de alguna manera preparándome para lo que resta de mi vida. A veces para bien, a veces para mal. A veces me afectan, a veces no. A veces que se me peguen costumbres hace que esas costumbres me hagan permanecer en una atmósfera que no me va a bendecir o donde yo no voy a ser bendecido. Creo yo que de acuerdo a la decisión que hemos tomado a cómo y en dónde permanecer, así estamos. Y algunos estamos con una bendición pendiente. Algunos estamos ya listos para ser renovados, fortalecidos. Algunos estamos pensando que Dios se retrasó, que nos dejó para lo último. Pero a lo mejor no llega porque no estás en la atmósfera correspondiente. Que sea el Señor el que nos auxilie para discernir cuál es la que corresponde. Y para que con autoridad espiritual podamos posicionarnos fielmente y entonces ser bendecidos. Y esto funciona como individuos, pero también funciona en lo colectivo. Vos como individuo, por estar afectado por una atmósfera, podés afectar para mal a tu familia. Y entonces tu familia termina estando posicionada en una atmósfera que es contraria, diabólica, negativa. Y podemos ir más lejos que la familia, podemos hablar de la congregación. Y una congregación pudiera estar errando. Por eso es la necesidad que tenemos de estar atentos, de discernir y de interceder para estar en el lugar correcto en el nombre de Jesús. Así que esto puede pasar con una colectividad, puede pasar con hombres y mujeres de una ciudad, pero soy yo el que tengo la autoridad para entrar y para salir, para abrir puertas o para cerrarlas en el nombre de Jesús. En lo natural, el control pudiera ser desde lo material, sobre todo factores geográficos como el espacio, las vías de comunicación, el clima. Eso es lo que genera mi entorno y según cómo me comunique, cómo esté con el resto, puedo estar afectado, retrasado, sin cambios, o pudiera ser alguien que avanza aún en lo cultural. Pero depende mucho de cómo es mi atmósfera. En lo local tengo que hablar y pensar de mi familia, pensar en mi escuela, en un grupo pequeño, en la célula, en mi ciudad. Y posiblemente no sea yo el que haya escogido la atmósfera para mi ciudad. Posiblemente no sea yo el que haya elegido la atmósfera para mi familia. Y peor todavía, pudiera ser que
no haya sido yo el que elegí la atmósfera para mí. Y quizás hoy podemos tomar una decisión sabia en el nombre de Jesús. El hombre es conforme con su herencia, con su ambiente. Pudiéramos decir que en lo espiritual o sos de Cristo o no. Y eso es vida o condenación. Por eso los ambientes pueden indicar el conjunto de las realidades, de las condiciones, el desarrollo de la vida de cada uno de nosotros. Y la idea es que podamos sanar viejas heridas, que podamos despojarnos de malas costumbres y que podamos tener la intención de verificar, purificar e ir por más en el nombre de Jesús. Yo como cristiano soy responsable de la atmósfera que me rodea. Si vos estabas pensando, ¿y qué querés si mi viejo no era cristiano? ¿Y qué querés en el barrio que nací? ¿Y qué querés? Mi viejo se separó. ¿Y qué querés? No es momento de echarle la culpa a nadie. Hoy sos vos el que decide en qué atmósfera querés estar. ¿En una santa o en una completamente impía? Sos vos el que decide. El ambiente espiritual me envuelve. ¿Cuál es tu ambiente espiritual? Mateo 6, versículo 10, nos lleva a orar de esta manera: venga tu reino, hágase tu voluntad, acá en la tierra como en el cielo. Una oración muy amplia, aunque breve. Esa es tu oración. Esa es la oración de tu atmósfera, de la atmósfera de tu familia, de la atmósfera de los tuyos. Porque quizás la oración sea reina en algunas áreas, hágase tu voluntad en algunas, mientras que voy creciendo, porque viste que yo tengo esos detalles. Y pueda cerrar que, así como en el cielo, acá en la tierra. Pero no va a poder ser, porque todo comienza declarando que venga su reino sobre mi vida, sobre mi entorno, sobre mi atmósfera. Y a través de esto todo va a ser cambiado. Lo próximo que se declara en esa oración es: hágase tu voluntad. Y a veces vamos delante del Señor con amor, con deseo. Orábamos por Carlito pidiéndole al Señor que lo sane, proclamando las promesas que Él tiene de sanidad. Y a veces cuesta decir que se haga tu voluntad. A veces cuesta decir que se haga tu voluntad en la crianza de nuestros hijos, que se haga tu voluntad en alguna cosa que me afecta, que me trae dolor, que me deja solo, que me hace padecer. Pero debe ser así: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y he transformado mi atmósfera terrestre como la atmósfera celestial. Gálatas 5, versículo 16 dice: digo pues, andad por el Espíritu. ¿Cómo tengo que andar? Y dice: y no cumpliréis los deseos de la carne. Claramente la Biblia me está enseñando cómo debo conducirme. Si yo no quiero estar atado a los deseos de la carne, si yo no quiero dar respuestas que se generan en una explicación de por qué terminé cayendo, por qué me terminó pasando, tengo que dejar lejos mío los deseos de la carne y decidirme a andar por el Espíritu. Yo quiero andar por el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, dice el texto, y el Espíritu es contra la carne. No hay forma de que eso esté aliado, unido, pues estos se oponen el uno al otro de una manera que no podéis hacer lo que deseáis. Cuando la carne tiene el control, por más que tengas buenas intenciones, terminas errando y terminas afectándote. Vamos directamente al versículo 24 y dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también
por el Espíritu. Yo decido dónde vivo y cómo ando. Es mi decisión. A veces queremos chapear con que somos cristianos. A veces queremos chapear con que hace 30 años que conocemos a Cristo, 40 años. A veces queremos chapear con que nos hemos preparado, que hemos leído, que hemos estudiado, que somos lectores de muchos autores. A veces queremos chapear. A veces queremos contar que Dios nos usó. Pero el Señor claramente nos llama a que continuamente podamos elegir, que podamos ser aquellos que quieren vivir en el Espíritu y andar también por el Espíritu. Hoy posiblemente puedas tomar esta decisión. Aunque vos me digas, yo ya acepté a Cristo, aunque vos me digas, yo ya me bauticé, aunque vos me digas, yo estoy muy crecido, bendigo, ministro gente, todo bien. Pero por ahí podés poner un poco de énfasis en esta oración y declarar que si vivís es por el Espíritu y si andás también será por el Espíritu. Esto entonces es parte de nuestros orígenes. En los orígenes el ambiente era perfecto, especial, con Dios mismo en el Edén, a la mano, cercano, en un diálogo directo, inclusive a través de los sentidos del hombre y de la mujer. Por eso Dios quiere volver a ese ambiente, a un ambiente de paz, de gozo, de amor, el que da en esta dispensación el Espíritu Santo. Y volver nuestra vida en contra de la autoridad de la carne. Porque la carne provoca ambientes diabólicos a través de las opresiones, ambientes provocados por la misma hechicería, por las artimañas del enemigo, ambientes que deben ser rechazados en el nombre de Jesús. Dios quiere que estemos sumergidos en su presencia, bajo su cobertura, llenos del Espíritu, para que Él pueda obrar, para que Él pueda obrar. Para ir redondeando ya, la idea es que Jesús claramente sabe lo que es un ambiente, una atmósfera espiritual. El mayor testimonio de Jesús y el porqué de la victoria que Él tuvo aquí en la tierra fue que pudo permanecer en esa atmósfera. En su palabra vemos cómo dependió solamente del Señor y no de los ambientes. Como algunas cosas parecían brillar y otras cosas se ponían negativas y opuestas. En algunos momentos Él pudo ser usado por Dios y en otros no, según el ambiente donde estaba. Otros le permitieron que se manifieste y vieron la gloria de Dios. Solamente a modo de ejemplo, para que nosotros pensemos a quién nos parecemos. Jesús estuvo en Galilea y fue usado tremendamente. Milagros tremendos sucedieron en aquel lugar. Y vos podés ser parte de un ambiente como ese. Pero podés ser parte de un ambiente como el de Nazaret, donde fue rechazado. Podés ser como un ambiente el que había en Capernaum, donde también el mover fue tremendo y han quedado registradas cosas preciosas. Pudiera ser que estemos con una atmósfera muy parecida a la de Jerusalén, donde mayor oposición tuvo de parte de los maestros de la ley y de los sacerdotes. Peor todavía, pudiéramos ser como los gadarenos que prefirieron los cerdos. Te invito a que te pongas de pie y que podamos meditar juntos. ¿Cuál es tu atmósfera? ¿Cuánto te gozás en esa atmósfera? ¿Qué estás haciendo para perfeccionarla?
Con tus palabras decíselo. Señor Jesús, auxiliame en esta noche para verificar mi verdadera condición, para ver la calidad de la atmósfera que estoy habitando. Tu palabra nos enseña que donde está tu espíritu, el espíritu del Señor, allí hay libertad. Declaramos que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, que Él se mueve en medio nuestro, que es Él el que nos ministra, el que nos capacita, nos fortalece. Y auxiliados por tu Espíritu Santo, Señor, te rogamos que nos ayudes a verificar la condición de nuestra atmósfera. Ayúdanos a percibir la atmósfera espiritual donde estamos posicionados. Ayúdanos, Señor, a estar sensibles. Señor, no queremos ser jueces ni de nosotros ni de otros, pero queremos juzgar con claridad la atmósfera que habitamos. Por tu Espíritu Santo, Señor, ministranos para discernir dónde estamos posicionados y gozarnos en vos, o tomar decisiones que nos saquen de ese lugar y nos lleven a la victoria que vos preparaste para nosotros.